Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días. En esta mañana estamos nuevamente para poder estudiar la palabra bendita de nuestro Dios. Hoy vamos a continuar con el libro de Efesios. Estamos viendo ya aspectos muy importantes. Estamos en el capítulo 3. Pero antes yo quiero recordarles lo siguiente. En el capítulo 1 hemos visto acerca de la iglesia establecida como el cuerpo de Cristo Jesús nuestro Dios. Y también en el capítulo 2 hemos visto la iglesia como un edificio, como el templo de Dios. En este capítulo 3 vamos a ver a la iglesia como un misterio de Cristo Jesús nuestro Dios. Pero antes yo quiero pedirle para que usted me acompañe en un tiempo de oración y podamos clamar al Señor juntos. Vamos a pedir a nuestro Dios que Él sea ministrándonos en este momento. Amado Dios, Señor, queremos darte gracias. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Y nos permites todavía aprender de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Dios mío, pido que tú me ayudes, Señor, para estudiar esta palabra claramente, juntamente con mis hermanos, y para poder comunicar estas verdades también a otros hermanos. En el nombre de Cristo Jesús, mi Señor, te encomiendo y te entrego este momento, Señor. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Vamos a continuar con el capítulo 3 del libro de Efesios. Le decía, hermano, claramente de que en estos 3 capítulos estamos viendo algo muy interesante en la palabra del Señor. El libro de Efesios, les recuerdo de que es una carta muy importante, es una carta pastoral, así podemos decir, para la edificación de la iglesia misma. Al igual que el libro de Romanos, que hemos estado también haciendo el estudio, hoy vamos a continuar con este libro de Efesios. Les decía de que en el capítulo 1 hemos visto a la iglesia como el cuerpo de Cristo. El Señor nos dice de que nosotros somos el cuerpo de Cristo porque Él nos ha predestinado, nos ha hecho un llamado desde antes de la fundación del mundo. Él nos ha conocido y nos ha enviado para que nosotros seamos constituidos como el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. En el capítulo 2 hemos visto la iglesia como un edificio. Por eso en el capítulo 21 dice la palabra del Señor, desde el 20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Estoy haciendo lectura del capítulo 2, versículo 20. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien, dice, vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. O sea, en otras palabras, la iglesia del Señor está constituida como un edificio que se va edificando constantemente por la palabra bendita de nuestro Dios. Entrando al capítulo 3, le decía de que aquí vamos a ver cómo la iglesia es un misterio. Es un misterio que el apóstol Pablo nos enseña. Vamos a hacer lectura del capítulo 3 en los versículos del 1 al 6. Por esta causa, dice, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros, los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu.
que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Una cosa es diferente hablar de ministerio y otra cosa es de misterio. Por eso la palabra de Dios aquí nos enseña claramente de que hay algo muy interesante en la palabra del Señor. ¿Qué es un misterio? Eso es lo que vamos a conocer. Vamos a ver, pero lo que yo quiero, antes de que veamos el pasaje, quiero decirles, misterio es una verdad que se hallaba oculta y que ahora ha sido divinamente revelado. Pero a pesar de la revelación todavía existen algunos elementos que tenemos que aprender. El apóstol nos dice de que yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. El apóstol se consideraba que estaba prisionero en la voluntad de Dios, que estaba en las manos benditas de Dios. ¿Por qué decía eso? Porque Pablo había tenido una revelación muy profunda en su conversión. Por eso en el capítulo 9 del libro de los Hechos vemos cómo el apóstol Pablo, cuando aún era conocido como Saulo de Tarso, él tuvo esta revelación camino a Damasco. Él estaba persiguiendo a los cristianos, quería detenerlos, y el Señor se le revela y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo recibió la revelación del Señor, revelación de que Cristo Jesús nuestro Dios fue revelado en la vida del apóstol Pablo. En el verso dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor le había cortado la vista, había perdido la visión el apóstol Pablo. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Estoy haciendo lectura de Hechos 9:10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, por eso el verso 15 realmente es una revelación tremenda. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces Ananías entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimentos recobró fuerzas,
y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Es una revelación tremenda lo que se nos muestra. Pero volviendo al capítulo 3 del libro de Efesios, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo. El apóstol Pablo nos dice, hay un misterio que Dios me ha revelado. Y la palabra de Dios en el libro de San Mateo capítulo 13 nos enseña acerca de este misterio que Pablo recibió. El apóstol Pablo, queridos hermanos, había recibido una revelación del misterio de la salvación, el misterio del Evangelio de Dios. Por eso aquí cuando hacemos lectura del capítulo 13, vemos de que en este capítulo 13 Dios reveló 7 misterios acerca de la salvación. 7 misterios que claramente nos habla de una verdad tremenda. Grandes misterios que Dios habla acerca del conocimiento de nuestro Señor. En el capítulo 13 vemos los misterios del reino de los cielos. Los misterios del reino de los cielos. El primer misterio dice la parábola del sembrador. Aquí en este capítulo 13 nos habla 7 parábolas. 7 parábolas que nos hablan exactamente de lo que es el misterio del reino de Dios. Por eso he hecho un paréntesis para decirle, queridos hermanos, cuando Pablo nos habla del misterio, nos está hablando precisamente de estos 7 misterios que nos habla en el Evangelio de Mateo. La parábola del sembrador, la parábola del trigo y de la cizaña, y seguimos bien, la parábola del grano de la mostaza, la parábola de la levadura, la parábola del tesoro escondido, la parábola de la perla y la parábola de la red. Son 7 parábolas que nos revelan acerca de lo que Dios nos dice. El Señor habló la parábola del sembrador. Y aquí dice en el verso 3 del capítulo 13 del Evangelio de Mateo. Les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Porque parte cayó en buena tierra y dio fruto allí, al cual 60 y al cual 30 por 1. El que tiene oídos, oiga. Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió y dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero para el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídas oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado,
y con los oídos oyen pesadamente. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se convierta y yo los sane. ¡Qué tremendo! Tremendo, porque esta palabra nos dice de que Dios habla por parábolas para mostrarnos. Pero aquí el apóstol Pablo, en el capítulo 3 de Efesios, nos dice que él recibió el misterio del Evangelio para hacernos conocer. Y nos sigue hablando de la parábola del trigo y de la cizaña. Dice también de que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Mientras dormían los hombres, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió, dice, fruto, apareció también la cizaña. Señor, sembraste buena semilla. ¿Y de dónde pues tiene cizaña? El enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quién pues? ¿Quieres ver que vayamos y lo arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Explicación, dice. Yo quizá lo más importante es que Dios nos explique a través de su palabra qué significan estas parábolas. Entonces despedida la gente, dice en el versículo 36 del capítulo 13. Entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondió y les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, es Jesucristo nuestro Señor. El campo es el mundo. Esa es la revelación, mis amados hermanos. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo y la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Y siguen las otras parábolas. 7 misterios que Dios reveló en su palabra para decirnos que no todos, lamentablemente no todos, estamos bien delante del Señor. Dios quiera que no seamos tropiezo para nadie, que el enemigo no haya sembrado en medio de la iglesia cizaña, en medio del trigo cizaña. Tremendo, hermanos. Por eso cuando hacemos lectura en el libro de Efesios, en el capítulo 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál es mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu.
Hermano, qué privilegio tenemos. Usted puede agradecerle a Dios, decirle: Señor, qué lindo. Tú nos estás revelando, nos estás mostrando. Señor, tremenda cosa. Dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Nosotros, los gentiles, hermanos, esta es la revelación, este es el misterio correcto, de que nosotros los cristianos, los creyentes en Cristo Jesús, somos coherederos y somos miembros de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y somos copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. El Evangelio de Dios, hermanos, son las buenas nuevas, la buena noticia de Dios, que nos revela y nos hace conocer, del cual yo fui, dice, hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dada según la operación de su poder. La gracia de Dios, por la gracia, por la misericordia de Dios, estamos delante del Señor en pie. Amén. Amén. ¿Qué le parece, mi hermano? Este es el misterio que Dios dio a conocer al apóstol Pablo, para hacernos conocer y para decirnos que nosotros debemos conducirnos como buenos hijos del Señor. El Señor nos habla, y ya le decía, el misterio del... En el capítulo 13 vemos la parábola del sembrador, un misterio. La parábola del trigo y de la cizaña, otro misterio. El tercer misterio, el grano de mostaza. El reino de los cielos, dice en el versículo 31, es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en las ramas. Hay una explicación que podemos dar bastante, hermanos. Nosotros somos esa semilla de la mostaza, que si crecemos correctamente en las manos del Señor, vamos a dejar de ser solamente una hortaliza, una pequeña planta. Nos vamos a hacer un árbol, donde de manera dice que van a venir las aves del cielo y van a hacer nido en sus ramas. ¿Cuánta gente se acercará a nosotros cuando hayamos crecido en verdad en el Señor? ¿Cuánta gente dirá: qué lindo tu testimonio, qué lindo lo que tú conoces de Dios, yo quiero conocer también de Dios? Esa es la parábola del grano de la mostaza. Otra parábola, dice la parábola de la levadura. La levadura, dice, que tomó una mujer y la escondió entre 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Es otra parábola. Realmente, la levadura es una sustancia simbólica. La levadura siempre, a veces en el Antiguo Testamento se menciona como algo malo. La levadura causa problemas, causa esto. La levadura significa malicia y maldad. La maldad era practicada por los fariseos y los saduceos, los herodianos también, porque había 3 grupos: los fariseos, los saduceos y los herodianos. Había gente que Herodes tenía su propia gente religiosa. Los fariseos era el formalismo religioso, la religiosidad, los legalistas, aquellos que dicen: no, esto es así nomás siempre es. No, entonces tampoco es así, hermanos. Nosotros
vivimos en la gracia del Señor. Los saduceos eran escépticos, no creían, decían, no hay resurrección. Cristo Jesús no ha resucitado. Había otro partido, los herodianos, entre los judíos. Los herodianos, nos podemos imaginar ya cómo era Herodes. Era un hombre pervertido, así que los herodianos seguían esa trayectoria. Qué tremendo, hermanos. El quinto misterio, el tesoro escondido. El reino de los cielos es semejante, dice, a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ella va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El tesoro escondido, hermanos, es nuestro Dios. El hombre compra el terreno, representa al pecador que busca a Cristo. Se dice, el campo es el mundo. El pecador anda en busca de su salvación. No compra el mundo, sino que lo que deja es para ganar a Cristo. El pecado no tiene nada que vender. Y Cristo Jesús está a la venta. Tampoco se halla escondido. No. Cristo Jesús nos encontró. Y gozoso nos escondemos. Él es nuestra cobertura. Él es nuestra protección. Por eso es la parábola del tesoro escondido. También nos habla de la perla, otra parábola. A un mercader que busca buenas perlas y encuentra una perla de precio, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. El cristiano, cuando encontramos a Cristo Jesús, tiene un valor incalculable, un valor grande tener a Dios en nuestro corazón. El séptimo misterio, la red. Dice, el reino de los cielos es semejante a una red que es echada en el mar, recoge toda clase de peces. Una vez llena, la sacan a la orilla y escogen de la cesta lo bueno y lo malo. Echan, dice, lo malo fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos. Hermano, tremendo. Tremendo. Es un misterio que Dios nos revela. Por eso, hermanos, hemos hecho un énfasis, quizás, hemos hecho un paréntesis, mejor ese es el término, en el libro de Efesios, en el capítulo 3, versículo 3. Fue declarado a Pablo el misterio. Ustedes pueden entender cuánto es mi conocimiento, dice. Misterio que a otras generaciones no se dio a conocer. Pero ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes, de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Por medio del Evangelio. De lo cual yo fui ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia para anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo.
y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Queridos hermanos, vamos a quedar aquí. No sé qué le ha parecido, pero al leer estos pasajes realmente me ha impactado mucho de decirnos: cuida de lo que Dios te ha dado. Dios nos ha dado cosas muy lindas, preciosas promesas. Y sobre todo que nosotros vivamos la vida cristiana como Dios quiere. Por eso en esta mañana quiero dar gracias a Dios juntamente con usted, decirle a nuestro Señor: Padre bendito, oremos por favor, hermanos, oremos a Dios. Ore usted, levante sus manos si usted quiere en su casa, donde se encuentre. Dígale: Señor Jesús, Dios mío, muchas gracias. Muchas gracias por revelarnos estas cosas, Señor. Señor, esta enseñanza que para nosotros es algo muy, muy bueno, Señor. Saber que tenemos que tener cuidado en nuestra vida cristiana. Debemos conducirnos correctamente. Dios Santo, en el nombre de Cristo Jesús, todas estas cosas van a acontecer, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios, te agradecemos, te pedimos que tú, Señor, tengas mucha misericordia de nosotros y nos guardes. Amén y amén. Queridos hermanos, el día de mañana estaremos nuevamente aprendiendo la palabra del Señor. Amén. Que Dios los bendiga. Amén, hermanos. Por eso, hermanos, es bueno que usted siga con la lectura de la palabra del Señor y pueda seguir aprendiendo mucho más de lo que hemos sido enseñados. Que Dios los bendiga. Estaremos el día de mañana.